¿Y si todo lo que puedes ver, todo lo que puedes tocar, todo lo que crees que es la realidad, fuera solo una sombra, una proyección diminuta de un universo mucho más grande y complejo que ni siquiera puedes empezar a imaginar? No es una pregunta salida de una película de ciencia ficción moderna. Es la pregunta que planteó un libro increíblemente extraño, escrito hace casi 150 años. Un libro que nos habla desde la época victoriana para explicarnos, quizás mejor que nada, los mayores desafíos del siglo XXI, la inteligencia artificial y los límites de nuestra propia mente. Hoy vamos a viajar a Flatland, la Tierra plana, y te prometo que, cuando volvamos, no verás nuestro mundo de la misma manera. Imagínalo, un universo que es como una hoja de papel infinita. No hay arriba ni abajo, solo largo y ancho. En este mundo, llamado Planilandia, los habitantes son figuras geométricas, y tu forma define tu destino. Las mujeres son líneas rectas, la clase más baja, y curiosamente, la más peligrosa. Los soldados y obreros son triángulos isósceles. La clase media, triángulos equiláteros y cuadrados, como nuestro protagonista. La nobleza son polígonos con cada vez más lados. Y en la cima de todo, los círculos. Una clase sacerdotal tan perfecta, con tantos lados, que parecen una circunferencia perfecta. Nuestro guía en este mundo es un cuadrado, un ciudadano de clase media. Él nos cuenta cómo se vive en ese mundo plano, cómo reconocen a los demás por el tacto o la atenuación de la niebla, porque al no tener altura, todos se ven como simples líneas. Su realidad es literalmente unidimensional. Pero un día, su mundo cambia para siempre. La monótona vida de nuestro cuadrado se rompe. Un ser extraño aparece de la nada. Desde la perspectiva del cuadrado, es un círculo que cambia de tamaño misteriosamente. Ese ser afirma ser una esfera, un visitante de la tercera dimensión, algo que la mente de un ser de Planilandia no puede procesar. Para demostrarlo, la esfera saca al cuadrado de su universo, y por un instante, el cuadrado ve la altura, ve su mundo desde arriba, una revelación que lo transforma. Decide predicar este evangelio de la tercera dimensión. ¿Y qué ocurre? Lo declaran loco, hereje, un profeta encerrado por una sociedad que se niega a ver más allá de sus propios límites. Una historia así, tan abstracta y visionaria, uno podría pensar que fue escrita por un genio matemático excéntrico, quizás un recluso. Pero no. Aquí llega la primera gran sorpresa. El arquitecto de Flatland fue Edwin Abbott Abbott, una de las figuras más respetadas de la sociedad victoriana, un académico brillante, graduado con honores de Cambridge, teólogo liberal, defensor de la educación, director de la prestigiosa City of London School durante 25 años. Un hombre profundamente respetado, tanto por su erudición como por su humanidad. Y sin embargo, escribió Flatland, un cuento geométrico profundamente extraño. ¿Por qué? Porque Flatland nunca fue solo un juego matemático, fue una crítica disfrazada. La rígida jerarquía de figuras era una sátira de la estructura de clases de Inglaterra victoriana. La forma en que se trataba a las mujeres, como simples líneas sin intelecto, era una parodia directa de la misoginia de su época. El castigo del cuadrado, una denuncia del rechazo al pensamiento nuevo, al progreso, a la ciencia. Abbott era un reformista en su tiempo. Como teólogo cuestionaba los dogmas, como educador creía en expandir el pensamiento, y como escritor dejó una obra que, disfrazada de fábula geométrica, es dinamita filosófica. Flatland era un arma de crítica social disfrazada de cuento geométrico. Abbott murió en 1926, y su extraña novela podría haberse quedado como una simple curiosidad literaria. Pero el legado de Flatland no se detuvo ahí. En las décadas siguientes, Flatland fue redescubierto por científicos como una metáfora brillante para hablar de dimensiones superiores. Incluso, el reconocido divulgador científico estadounidense Carl Sagan,
En su famosa serie Cosmos, usó la historia del cuadrado para ilustrar la cuarta dimensión. In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Let's imagine that we are perfectly flat. I mean absolutely flat. And that we live, appropriately enough, in a flatland. A land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, and we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little cutouts have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case, we know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the three-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. "Hello," says the three-dimensional creature. "How are you? I am a visitor from the third dimension." Well, the poor square looks around his closed house, sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The three-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter flatland. Now, a three-dimensional creature exists in flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So when the three-dimensional creature first reaches flatland, it's only the points of contact which can be seen, and we'll represent that by stamping the apple in this ink pad and placing that image in flatland. And as the apple were to descend through, slither by flatland, we would progressively see higher and higher slices, which we can represent by cutting the apple. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Well, the apple might be a little annoyed at this conclusion, and so, not such a friendly gesture from dimension to dimension, makes a contact with the square from below and sends our flat creature fluttering and spinning above flatland. At first, the square has no idea of what's happening. He's terribly confused. This is utterly outside his experience. But after a while, he comes to realize that he is seeing inside closed rooms in flatland. He is looking inside his fellow flat creatures. He is seeing flatland from a perspective no one has ever seen it before to his knowledge. Getting into another dimension provides as an incidental benefit a kind of X-ray vision. Now our flat creature slowly descends to the surface, and his friends rush up to see him. From their point of view, he has mysteriously appeared from nowhere. He hasn't walked from somewhere else. He's come from some other place. They say, "For heaven's sake, what's happened to you?" And the poor square has to say, "Well, I was in some other mystic dimension called up." And they will pat him on his side and comfort him, or else they'll ask, "Well, show us, where is that third dimension? Point to it." And the poor square will be unable to comply. But maybe more interesting
is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension? Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connected. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in two dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a fourth physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but at right angles to those three directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's two nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real tesseract in four dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. So you see, while we cannot imagine the world of four dimensions, we can certainly think about it perfectly well. Abbott había escrito una herramienta para pensar lo impensable. Y luego llegó John Horton Conway, un prolífico matemático británico. En 1970, Conway creó algo llamado el juego de la vida. No es un juego con fichas ni tablero, sino una simulación. Imagina una cuadrícula infinita, donde cada casilla puede estar viva o muerta, y todo se rige por tres reglas simples. Una célula muerta nace si tiene exactamente tres vecinas vivas. Una viva sobrevive si tiene 2 o 3 vecinas vivas, y en cualquier otro caso, muere. Conway mostró que la complejidad puede emerger de reglas simples. En este mundo bidimensional aparecían patrones que se movían, que replicaban estructuras que parecían vivir. ¿Te das cuenta? Si Abbott nos dio la sociedad de un universo plano, Conway nos dio su física. Dos visiones que se encuentran en una misma dimensión. Son dos caras de la misma moneda bidimensional. Pero la conexión más poderosa y relevante de Flatland no está en el pasado. Está aquí, ahora, en el corazón de la mayor revolución tecnológica de nuestra era, la inteligencia artificial. Flatland se ha convertido en la metáfora perfecta para entender las promesas y los peligros de la inteligencia artificial. Piénsalo. El cuadrado no podía concebir la tercera dimensión. Su realidad estaba limitada por su percepción. Una inteligencia artificial, por muy avanzada que sea, también está limitada. Limitada por los datos con los que le entrenamos, por los algoritmos que le damos, por las etiquetas humanas. ¿Está la inteligencia artificial realmente entendiendo nuestro mundo o solo está viendo una proyección plana de él? Una sombra de datos sin comprender la altura, el contexto, el significado real. Por ejemplo, los sistemas de visión artificial pueden confundir un oso panda con un tostador si cambiamos algunos píxeles, porque no ven como nosotros. Reconocen patrones, no comprenden significados, como los habitantes de Planilandia, no perciben dimensiones fuera de su sistema. Y hay más.
intentamos que la inteligencia artificial comprenda la justicia, la empatía, la conciencia. ¿No es eso como intentar explicarle a un cuadrado qué es arriba? Finalmente, Flatland es una advertencia contra el dogma. Los círculos castigaban a quien pensara diferente. Hoy, estamos creando inteligencias artificiales que operan con una lógica tan cerrada que podrían tomar decisiones impecables en su mundo de datos, pero devastadoras en el nuestro. Lo que empezó como la reseña de un extraño libro victoriano nos llevó a un viaje inesperado. De una sátira social disfrazada de geometría a una simulación donde emerge la vida, hasta una reflexión profunda sobre la inteligencia artificial y los límites del conocimiento humano. Flatland no es solo un cuento, es un espejo y también una puerta. El cuadrado fue visitado por un ser de una dimensión superior, y nosotros seremos también habitantes de una planilandia ignorantes de dimensiones que no podemos percibir, tal como escribe el cuadrado en el epílogo de Flatland desde su celda. Quizás un día se me conceda volver a ver la tercera dimensión y más allá, pero por ahora debo resignarme a vivir entre los ciegos. Quizás el primer paso para descubrir una nueva dimensión es tener la humildad de aceptar que la nuestra, quizá, no lo es todo. No se pierdan este fascinante libro, vale mucho la pena. Hasta la próxima. History's a puzzle with numbers that shine. You knew Euclid to Pythagoras, crossing the line. Geometry is harmony, circles that flow. Calculus whispers, let's watch it all grow. Counting the stars, master work of art. Algebra's magic, letters and signs, solving the mysteries one equation at a time. From ancient Mesopotamia to today's bright screens, math tells a story.